Me llamo Teresa Mendoza. Tengo 68 años. Y nunca olvidaré ese martes 15 de marzo cuando toda mi vida cambió para siempre en el despacho del abogado Fernández. El aire acondicionado zumbaba suavemente mientras yo me ajustaba el collar de perlas que Ricardo me había regalado en nuestro 30º aniversario. Esas mismas perlas que ahora parecían pesarme como cadenas alrededor del cuello. Mi cabello gris estaba perfectamente peinado hacia atrás, como siempre me enseñó mi madre. Una dama nunca sale despeinada, especialmente en los momentos más difíciles. La oficina olía a cuero viejo y café recién hecho. Las paredes estaban cubiertas de libros de leyes encuadernados en piel marrón, y la luz dorada del atardecer se filtraba a través de las cortinas de terciopelo, creando sombras danzantes sobre la mesa de caoba donde descansaba el testamento de mi difunto esposo. Sebastián, mi hijo de 42 años, estaba sentado en la silla de al lado con esa sonrisa arrogante que había perfeccionado desde la adolescencia. Sus ojos cafés brillaban con una codicia que me partía el corazón. Llevaba puesto su traje más caro, ese Armani azul marino que había comprado para ocasiones especiales, como él mismo me había dicho la semana anterior. Sus zapatos italianos relucían bajo la luz del despacho, y cada pocos minutos se ajustaba la corbata de seda como si fuera el dueño del mundo. «Mamá, no te preocupes por nada», me había susurrado antes de entrar al despacho, palmeándome la mano con una condescendencia que me revolvía el estómago. «Papá se aseguró de que yo me haga cargo de todo. Tú solo tendrás que firmar algunos papeles y podrás vivir tranquila». A su lado estaba Mónica, su esposa, una mujer de 38 años, con cabello rubio platinado y uñas acrílicas rosa que no dejaba de revisar su teléfono. Llevaba un vestido negro que costaba más que el salario mensual de muchas personas, y sus aretes de diamantes capturaban la luz cada vez que movía la cabeza. Desde que llegamos, no había dejado de sonreír de manera falsa, como si ya estuviera calculando cuánto dinero gastarían en sus próximas vacaciones en Europa. También estaban presentes mis otros 2 hijos. Carmen, de 39 años, sentada nerviosamente al otro lado de la mesa, retorciendo un pañuelo entre sus manos temblorosas. Su vestido azul marino era sencillo pero elegante, y sus ojos verdes, tan parecidos a los míos, reflejaban una mezcla de ansiedad y esperanza. Junto a ella, su esposo Miguel, un hombre bueno que trabajaba como profesor de historia y que siempre había tratado a Ricardo con respeto genuino. Y finalmente estaba Roberto, mi hijo menor de 35 años, el artista de la familia, con su cabello ligeramente despeinado y su chaqueta de mezclilla sobre una camisa blanca. Sus manos, manchadas de pintura como siempre, descansaban nerviosamente sobre sus rodillas. A su lado, su novia Laura, una dulce enfermera que había cuidado de Ricardo durante sus últimos días con una ternura que me conmovía hasta las lágrimas. El abogado Fernández, un hombre distinguido de unos 60 años con barba canosa, perfectamente recortada y anteojos de marco dorado, carraspeó para llamar nuestra atención. Sus manos, de dedos largos y elegantes, sostenían el sobre manila que contenía las últimas voluntades de Ricardo. «Buenas tardes a todos», comenzó con voz grave y profesional. «Estamos aquí reunidos para la lectura del testamento del señor Ricardo Mendoza, fallecido el pasado 28 de febrero. Antes de comenzar, debo informarles que este documento fue redactado el 10 de febrero de este año, apenas 3 semanas antes de su fallecimiento, y está debidamente notarizado y certificado». Sebastián se irguió en su silla, su sonrisa volviéndose aún más amplia. Intercambió una mirada triunfal con Mónica, quien le guiñó un ojo de manera cómplice. Yo podía sentir la tensión en el aire, espesa como miel. «Como bien saben», continuó el abogado, don Ricardo era propietario de una considerable fortuna que incluye la casa familiar valorizada en $2.8 millones, 3 propiedades comerciales, cuentas bancarias por un total de $4.2 millones, inversiones en bolsa por $1.5 millones y su colección de arte valuada en $800,000. Los ojos de Sebastián prácticamente brillaban. Se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre la mesa, como si ya estuviera tomando posesión de todo lo que escuchaba. Papá siempre fue muy inteligente con el dinero,
murmuró Sebastián en voz alta, asegurándose de que todos lo escucharan. Me enseñó todo sobre inversiones desde que era joven. Es lógico que quisiera que yo me haga cargo del patrimonio familiar. Carmen se mordió el labio inferior, una costumbre que tenía desde niña cuando estaba nerviosa. Roberto simplemente mantenía la mirada fija en sus manos, como si estuviera dibujando mentalmente los patrones de la madera de la mesa. El abogado Fernández abrió el sobre con movimientos precisos, desplegó los documentos y se aclaró la garganta nuevamente. El papel crujió suavemente en el silencio del despacho. Procedo entonces a leer las disposiciones testamentarias, anunció solemnemente. En primer lugar, don Ricardo deja la suma de $50,000 a cada uno de sus nietos para sus estudios universitarios. ¡Qué generoso!, comentó Mónica, sin levantar la vista de su teléfono, como si esa cantidad fuera insignificante. En segundo lugar, continuó el abogado, deja la suma de $100,000 a Roberto Mendoza para que pueda abrir su propio estudio de arte y seguir desarrollando su talento. Roberto levantó la cabeza, sorprendido, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá, siempre creyó en mi trabajo, susurró, su voz quebrada por la emoción. En tercer lugar, deja la suma de $150,000 a Carmen Mendoza para que pueda pagar la hipoteca de su casa y vivir tranquila con su familia. Carmen ahogó un sollozo de alivio, cubriéndose la boca con el pañuelo. Miguel le tomó la mano, apretándola con ternura. Sebastián comenzó a tamborilear los dedos sobre la mesa, claramente impaciente por llegar a la parte principal. Su sonrisa se había vuelto tensa, forzada. Y ahora, dijo el abogado, su voz tomando un tono más solemne, procedo a leer la disposición principal del testamento. El silencio en la habitación se volvió absoluto. Hasta Mónica dejó de revisar su teléfono. Sebastián se enderezó completamente, ajustándose la corbata una vez más, preparándose para escuchar su nombre como el heredero principal de todo el imperio familiar. El resto de mis bienes, leyó el abogado Fernández con voz clara y firme, incluyendo la casa familiar, las propiedades comerciales, las cuentas bancarias, las inversiones y la colección de arte, por un valor total aproximado de $8.5 millones, los dejo en su totalidad a mi amada esposa Teresa Mendoza. El silencio que siguió fue ensordecedor. La sonrisa de Sebastián se desvaneció como si alguien hubiera apagado una luz. Su rostro palideció hasta volverse casi gris, y sus manos comenzaron a temblar visiblemente sobre la mesa. Mónica dejó caer su teléfono, que rebotó contra el suelo de mármol con un sonido seco. «¿Qué?», susurró Sebastián, su voz apenas audible. «¿Qué dijiste?». Los demás invitados se miraron entre sí con confusión total. Carmen parecía no poder procesar lo que había escuchado. Roberto tenía la boca abierta, sus ojos yendo de mí a Sebastián y de vuelta a mí. «Teresa Mendoza», repitió el abogado, mirando directamente a Sebastián. «Su esposa». Eso no puede ser», balbuceó Sebastián, poniéndose de pie tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás. «Tiene que haber un error. Papá me prometió, él me dijo». «No hay ningún error, señor Mendoza», respondió el abogado con calma profesional. «El testamento es muy claro y específico». Sebastián me miró fijamente, sus ojos cafés ahora llenos de shock y algo que parecía ser traición. «Mamá, tú sabías esto, ¿verdad? Por eso estás tan tranquila». Todos los ojos se dirigieron hacia mí. Sentí el peso de sus miradas, la expectativa, la confusión, el shock. Permanecí sentada, mis manos perfectamente dobladas sobre mi regazo, manteniendo la compostura que había cultivado durante décadas de ser la esposa de un hombre exitoso. «Sebastián», dije suavemente, mi voz calmada como una brisa de verano, «hay muchas cosas que no sabes sobre los últimos meses de tu padre». «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz subiendo de tono. «¿De qué estás hablando?». Mónica se había agachado a recoger su teléfono, pero se quedó inmóvil en esa posición, claramente escuchando cada palabra. «Tu padre», continué, manteniendo mi tono sereno, «sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando redactó este testamento. Cada decisión fue tomada con pleno conocimiento de ciertas circunstancias». «¿Qué circunstancias?». La voz de Sebastián se estaba volviendo histérica. «Papá me había prometido que yo me haría cargo de todo,
Me enseñó el negocio. Trabajé con él durante años. Sí, asentí lentamente. Trabajaste con él, y él se dio cuenta de muchas cosas durante ese tiempo. El abogado Fernández me miró con curiosidad, claramente sintiendo que había más en esta historia de lo que aparentaba en la superficie. Pero antes de continuar con esta conversación, dije, dirigiéndome directamente a una cámara imaginaria, me gustaría pedirles a quienes están siguiendo esta historia que verifiquen si ya están suscritos al canal y escriban en los comentarios desde dónde están viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias de familias complicadas. Regresé mi atención a Sebastián, quien estaba temblando de rabia y confusión. Sebastián, dije, mi voz ahora con un matiz de acero que él no había escuchado antes. Lo que está a punto de revelarse va a cambiar todo lo que creías saber sobre tu relación con tu padre y sobre lo que realmente pasó durante sus últimos meses de vida. Sus ojos se llenaron de algo que no había visto antes: miedo real. ¿Qué secretos guardaba Ricardo que fueron tan devastadores como para cambiar completamente su testamento? ¿Qué había descubierto sobre Sebastián que lo llevó a tomar una decisión tan drástica? La verdad que estaba a punto de emerger iba a destrozar todo lo que esta familia creía conocer sobre sí misma. Para entender lo que realmente había sucedido, necesito llevarlos de vuelta a 6 meses antes de la muerte de Ricardo, cuando todo comenzó a desmoronarse lentamente, como una pared de ladrillos que va perdiendo cemento gota a gota hasta que finalmente colapsa. Era un viernes por la tarde, el 15 de agosto del año pasado. Recuerdo perfectamente la fecha porque era nuestro aniversario de bodas número 45. Yo estaba en la cocina preparando la cena especial de Ricardo, pollo a la parmesana con sus vegetales favoritos, cuando escuché voces elevadas provenientes del estudio. La puerta estaba cerrada, pero las voces se filtraban a través de la madera maciza como susurros de tormenta. «Papá, tienes que ser realista», decía Sebastián con esa voz que usaba cuando quería sonar razonable pero estaba siendo manipulador. «Mamá ya no es la misma de antes. ¿Has visto cómo se olvida de las cosas últimamente?» Mi corazón se detuvo. Dejé el tenedor con el que estaba pinchando el pollo y me acerqué silenciosamente a la puerta del estudio. El pasillo estaba en penumbra, y el aroma de lavanda de los difusores no lograba calmar la ansiedad que comenzaba a crecer en mi pecho como una planta venenosa. «No digas eso de tu madre», respondió Ricardo, pero su voz sonaba cansada, vulnerable. En esos días, los tratamientos de quimioterapia lo habían debilitado tanto que a veces parecía una sombra del hombre fuerte que había sido toda su vida. «Papá, escúchame», insistió Sebastián, y pude imaginar cómo se inclinaba hacia adelante en su silla, usando esa expresión de preocupación falsa que había perfeccionado. El otro día llegué y la encontré hablando sola en el jardín. Y la semana pasada, ¿no notaste cómo se confundió con los nombres de los nietos? Eso era mentira. Una mentira absoluta y cruel. Yo jamás me había confundido con los nombres de mis nietos, y definitivamente no hablaba sola en el jardín. Lo que Sebastián había visto era a mí practicando un discurso que iba a dar en el club de lectura sobre la importancia de la literatura en la tercera edad. Además, continuó Sebastián, su voz volviéndose más persuasiva, ya sabes lo que le pasó a la mamá de Mónica. Empezó exactamente igual. Pequeños olvidos, confusión, y ahora mira dónde está. La madre de Mónica había desarrollado Alzheimer temprano y estaba en una residencia especializada. Era una situación trágica, pero completamente diferente a la mía. Yo estaba tan lúcida como siempre, sino más, porque la situación de salud de Ricardo me había forzado a estar más atenta y organizada que nunca. «No puedes dejar que mamá tome decisiones importantes sobre la herencia», siguió Sebastián, su voz ahora con un tono de urgencia fingida. «¿Qué va a pasar si desarrolla demencia completa? ¿Podría regalar todo nuestro patrimonio familiar a extraños? O peor, algún estafador podría aprovecharse de ella». Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. Mi propio hijo, el niño al que había amamantado, al que había cuidado durante todas sus enfermedades infantiles, al que había defendido cuando se metía en problemas en la escuela, estaba pintándome como una anciana senil incapaz de tomar decisiones. «Sebastián», comenzó Ricardo,
pero su voz sonaba dudosa. Papá, yo sé que esto es difícil de escuchar, pero alguien tiene que decírtelo. Mónica y yo hemos notado muchas cosas últimamente. Mamá dejó la estufa encendida 2 veces el mes pasado. Otra mentira. Jamás había dejado la estufa encendida. Lo que había pasado era que había estado cocinando cuando llegó la llamada de la doctora con los resultados de los análisis de Ricardo, y había apagado la estufa inmediatamente para poder concentrarme en la conversación médica. Y ayer, continuó Sebastián, construyendo su castillo de mentiras ladrillo por ladrillo, la encontré buscando las llaves del carro por toda la casa, cuando las tenía en la mano. Eso tampoco era cierto. Yo había estado buscando las llaves de Ricardo porque él las había perdido y me había pedido ayuda para encontrarlas. Cuando Sebastián llegó, yo tenía en la mano mis propias llaves, no las que estaba buscando. «Hijo», dijo Ricardo, y pude escuchar en su voz que las semillas de duda que Sebastián estaba plantando comenzaban a germinar. «Tu madre ha sido mi compañera durante 45 años. Ella me ha cuidado durante toda esta enfermedad con una dedicación que...» «Exactamente, papá», interrumpió Sebastián, cambiando de táctica. «Por eso tienes que protegerla. Si dejas todo en sus manos y ella desarrolla demencia, ¿quién va a cuidar de ella? ¿Quién va a manejar las inversiones, las propiedades, los gastos médicos que van a venir?» Hubo un silencio largo y pude imaginar a Ricardo procesando estas palabras venenosas. «Además», agregó Sebastián, jugando su carta final, «piensa en Carmen y Roberto. Ellos van a necesitar ayuda económica en el futuro. Carmen con sus 3 hijos y Miguel ganando tan poco como profesor. Y Roberto, ya sabes que los artistas nunca tienen estabilidad financiera. Si mamá no está mentalmente capaz de manejar la herencia, ¿cómo va a poder ayudarlos cuando lo necesiten?» Era diabólicamente inteligente. Sebastián estaba usando mi amor por mis otros hijos como arma contra mí, sugiriendo que si yo heredaba todo, de alguna manera no sería capaz de cuidar de Carmen y Roberto. «¿Qué propones?», preguntó Ricardo finalmente, y esas 3 palabras me partieron el corazón porque significaban que las mentiras de Sebastián estaban funcionando. «Déjame a mí el control del patrimonio principal», dijo Sebastián, y pude escuchar la satisfacción apenas contenida en su voz. «Yo me aseguraré de que mamá tenga todo lo que necesite, la mejor atención médica, una enfermera privada si es necesario, todo. Y cuando Carmen y Roberto necesiten ayuda, yo estaré ahí para dársela». «¿Y tú qué ganarías con esto?», preguntó Ricardo, aún con algo de suspicacia. «Papá, no se trata de lo que yo gane. Se trata de proteger a la familia. Tú me enseñaste que el hombre de la familia tiene la responsabilidad de cuidar a todos los demás. Mónica y yo no tenemos hijos, así que toda nuestra atención puede estar enfocada en cuidar de mamá y ayudar a nuestros hermanos». Otra manipulación brillante. Sebastián sabía exactamente qué botones presionar. Ricardo venía de una generación donde el hijo mayor tradicionalmente se hacía cargo de los asuntos familiares, y Sebastián estaba explotando esos valores tradicionales para su propio beneficio. «Necesito pensarlo», murmuró Ricardo. «Por supuesto, papá. Pero no tardes mucho en decidir. Los síntomas de mamá podrían empeorar rápidamente y queremos estar preparados». Escuché el sonido de una silla moviéndose, indicando que la conversación había terminado. Corrí de vuelta a la cocina, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar en toda la casa. Mis manos temblaban mientras fingía estar ocupada revolviendo la salsa. Cuando Sebastián salió del estudio, me encontró aparentemente concentrada en la cocina. «Hola, mamá», dijo con esa voz dulce y falsa que había usado toda su vida cuando quería ocultar algo. Se acercó y me dio un beso en la mejilla. «Huele delicioso. ¿Es el pollo a la parmesana de papá?» «Sí», logré responder, manteniendo mi voz estable. «Para nuestro aniversario». «Qué dulce», sonrió, pero sus ojos tenían esa mirada calculadora que yo había aprendido a reconocer. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, hijo. ¿Has estado sintiéndote bien últimamente? Como mentalmente, quiero decir». Mi sangre se heló. Estaba empezando su campaña de gaslighting directamente conmigo. «¿Por qué preguntas eso?» «Es que... no sé, a veces pareces un poco confundida, y papá está tan enfermo que probablemente no se da cuenta, pero Mónica y yo hemos notado algunas cosas». Miré directamente a sus ojos.
¿Qué tipo de cosas, Sebastián? Bueno, como cuando estabas buscando las llaves ayer y las tenías en la mano, o cuando dejaste la estufa encendida la semana pasada. Ahí estaba, repitiendo las mismas mentiras que le había contado a Ricardo. Sebastián, dije con voz muy calmada, jamás he dejado la estufa encendida. Y ayer estaba buscando las llaves de tu padre, no las mías. Su sonrisa vaciló por un momento, pero rápidamente se recuperó. Mamá, ese es exactamente el tipo de confusión de la que estoy hablando. ¿No recuerdas que papá te pidió que buscaras tus llaves porque íbamos a ir juntos al médico? Otra mentira. Ricardo había estado demasiado débil para salir ese día. Fue en ese momento que me di cuenta de lo que estaba pasando. Sebastián no solo estaba manipulando a Ricardo, estaba construyendo una narrativa completa sobre mi supuesta demencia, probablemente para justificar algún plan más grande que aún no podía ver completamente. Esa noche, después de que Ricardo se durmiera por el efecto de sus medicamentos, me quedé despierta toda la noche pensando, no en el dolor de saber que mi hijo estaba traicionándome, sino en qué podía hacer para proteger a Ricardo y el resto de mi familia. Al día siguiente, comencé mi propia investigación silenciosa. Empecé a documentar cada conversación, cada mentira, cada manipulación. También comencé a notar patrones en el comportamiento de Sebastián que antes había ignorado, como las veces que había ayudado a Ricardo con las finanzas familiares, siempre insistiendo en que él podía manejar los aspectos más complicados mientras Ricardo se recuperaba. O cómo siempre encontraba excusas para estar presente cuando llegaban estados de cuenta importantes. Y entonces, 3 semanas después de esa conversación que había escuchado, descubrí algo que lo cambió todo. Había ido al banco a hacer un depósito cuando la cajera, María Elena, una mujer dulce que nos conocía desde hacía años, me hizo una pregunta inocente que me heló la sangre. Señora Teresa, ¿todo está bien con la cuenta comercial? Su hijo ha estado haciendo muchos retiros últimamente. ¿Y retiros? Pregunté, tratando de mantener mi voz calmada. Sí, varios por cantidades considerables. Pensé que tal vez era por los gastos médicos de don Ricardo. Esa tarde, cuando Ricardo estaba en su siesta, revisé todos los estados de cuenta que pude encontrar. Lo que descubrí me quitó el aliento. Sebastián había estado retirando dinero de las cuentas comerciales durante los últimos 6 meses, siempre en cantidades que no fueran lo suficientemente grandes como para llamar la atención individualmente, pero que en total sumaban más de $300,000. Pero lo más devastador no era el dinero robado, era darme cuenta de que la campaña de Sebastián para convencer a Ricardo de que yo tenía demencia no era solo para conseguir la herencia por adelantado. Era para conseguir poder legal completo sobre Ricardo mientras él aún estaba vivo. Y eso significaba que Sebastián tenía planes mucho más siniestros de los que había imaginado inicialmente. Regresando al presente, en el despacho del abogado Fernández, observé cómo Sebastián se desmoronaba lentamente como un castillo de naipes en una tormenta. Sus manos seguían temblando, y una fina capa de sudor había aparecido en su frente a pesar del aire acondicionado que mantenía la oficina a una temperatura perfecta. «Esto es imposible», murmuró, su voz quebrada por la incredulidad. «Papá me prometió». Él sabía que yo era el único preparado para manejar los negocios. Mónica se había puesto de pie y se acercó a él, poniendo una mano en su hombro con una expresión de confusión genuina. Por primera vez desde que la conocía, parecía haberse quedado sin palabras. «Señor abogado», dijo Sebastián, dirigiéndose al licenciado Fernández con una voz que intentaba sonar autoritaria, pero que salía temblorosa. «Debe haber algún error. Mi padre estaba enfermo, bajo medicamentos fuertes. Es posible que no estuviera en pleno uso de sus facultades mentales cuando firmó esto». El abogado Fernández lo miró por encima de sus anteojos dorados, su expresión profesionalmente neutral, pero con un toque de firmeza. «Le aseguro, señor Mendoza, que su padre estaba completamente lúcido cuando redactó este testamento. De hecho, insistió en que fuera evaluado por un psiquiatra independiente antes de firmarlo, precisamente para evitar cualquier cuestionamiento posterior sobre su capacidad mental». «¿Un psiquiatra?». Carmen había encontrado finalmente su voz, mirando alternativamente entre el abogado y yo. «¿Por qué papá haría eso?». Era mi momento.
Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. Había estado esperando este momento durante meses, preparándome mentalmente para lo que tenía que hacer. Porque tu padre descubrió algunas cosas muy perturbadoras durante sus últimos meses de vida, dije, mi voz clara y serena. Cosas que lo obligaron a repensar completamente en quién podía confiar. ¿De qué estás hablando? Sebastián se había puesto rojo, las venas de su cuello sobresaliendo como cuerdas tensas. ¿Qué le metiste en la cabeza a papá en sus últimos días? No le metí nada en la cabeza, Sebastián, respondí, manteniendo mi calma. Simplemente le mostré evidencia de lo que tú habías estado haciendo. ¿Evidencia? ¿Evidencia de qué? Abrí mi bolso de mano, un elegante bolso de cuero negro que había sido un regalo de Ricardo para nuestro último aniversario. De él saqué una carpeta delgada que había estado cargando conmigo desde hacía semanas, esperando el momento apropiado. Evidencia de que durante los últimos 8 meses de la vida de tu padre, tú retiraste un total de $347,000 de las cuentas comerciales de la familia sin autorización. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared del despacho. Mónica se quedó helada, su mano aún en el hombro de Sebastián. Carmen y Roberto me miraban con los ojos completamente abiertos, como si no pudieran procesar lo que acababa de decir. Eso es mentira, balbuceó Sebastián, pero su voz había perdido toda convicción. ¿Es mentira?, pregunté, abriendo la carpeta y sacando los estados de cuenta que había recopilado meticulosamente. ¿Es mentira que el 15 de abril retiraste $25,000? ¿O que el 3 de mayo fueron 18,000? ¿O que el 22 de junio retiraste otros 30,000? Con cada fecha y cantidad que mencionaba, Sebastián palidecía más. Roberto se había levantado de su silla y se acercó para ver los documentos que yo tenía en las manos. «Mamá, ¿estás segura de esto?», preguntó Roberto, su voz llena de incredulidad. «Completamente segura», respondí, pasándole los estados de cuenta. «Tu hermano había estado usando su poder notarial, que tu padre le había dado solo para emergencias médicas, para acceder a dinero que no le pertenecía. Yo tenía derecho a ese dinero», explotó Sebastián, finalmente perdiendo completamente la compostura. «Era mi herencia anticipada. Papá me había prometido que todo sería mío». «¿Derecho?». Mi voz subió de tono por primera vez en toda la tarde. ¿Tenías derecho a robar dinero mientras tu padre luchaba contra el cáncer? ¿Tenías derecho a mentir sobre mi salud mental para manipularlo? Mónica se había alejado de Sebastián, mirándolo como si fuera un extraño. «Sebastián, ¿de qué está hablando tu madre?». Sebastián se pasó las manos por el cabello, despeinándose por primera vez en años. Su imagen perfecta de hombre exitoso se estaba desmoronando frente a nuestros ojos. «Mónica, no les hagas caso. Ellos están distorsionando todo». «¿Distorsionando?». Saqué otro documento de mi carpeta. «¿También estoy distorsionando esto?». Era una transcripción de una grabación que había hecho secretamente de una de las conversaciones de Sebastián con Ricardo. Había aprendido a usar la función de grabación de mi teléfono celular, algo que jamás pensé que necesitaría hacer con mi propio hijo. «Papá, mamá ya no es la misma de antes. ¿Has visto cómo se olvida de las cosas últimamente?», leí en voz alta, imitando la voz preocupada que había usado Sebastián. «Podría regalar todo nuestro patrimonio familiar a extraños, o peor, algún estafador podría aprovecharse de ella». Carmen ahogó un grito, llevándose las manos a la boca. «Sebastián, ¿realmente le dijiste eso a papá sobre mamá?». Yo estaba preocupado genuinamente», tartamudeó Sebastián. «Mamá había estado actuando extraño». «¿Extraño?», interrumpí. «Como cuando me viste hablando sola en el jardín, cuando en realidad estaba practicando un discurso para el club de lectura, o cuando según tú dejé la estufa encendida, cuando en realidad había estado cocinando y recibí una llamada médica sobre tu padre». Roberto estaba leyendo los estados de cuenta, su rostro volviéndose más pálido con cada página. «Sebastián, estos retiros, algunos son de cantidades enormes. ¿Para qué necesitabas tanto dinero?». Esa era la pregunta que yo había estado esperando que alguien hiciera. Había investigado esa parte también, y lo que había descubierto era aún más perturbador que el simple robo. «Díselo, Sebastián», lo presioné.
Diles para qué necesitabas el dinero. Diles sobre tus deudas de juego. Si el silencio anterior había sido absoluto, este era ensordecedor. Mónica se alejó aún más de Sebastián, sus ojos llenándose de horror. ¿Deudas de juego?, susurró. Eso no es lo importante ahora. Sebastián estaba desesperado. Lo importante es que papá estaba siendo manipulado en sus últimos días. ¿Manipulado por quién?, preguntó el abogado Fernández, que había estado escuchando todo con creciente interés profesional. Por ella. Sebastián me señaló con un dedo tembloroso. Ella aprovechó que papá estaba débil y enfermo para envenenarlo contra mí. Sebastián, dije, mi voz ahora fría como el hielo. Tu padre no fue manipulado por nadie. Él descubrió la verdad por sí mismo. Saqué el último documento de mi carpeta, el más devastador de todos. ¿Quieren saber cómo se enteró tu padre de todo?, pregunté, mirando a cada uno de mis hijos. Fue porque el casino Golden Palace lo llamó directamente a la casa. El color drenó completamente del rostro de Sebastián. El 20 de enero, continué, recibimos una llamada de un representante del casino diciendo que la deuda pendiente del señor Sebastián Mendoza había alcanzado los $180,000 y que esperaban el pago completo antes del fin de mes. Mónica se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. «Oh, Dios mío», murmuró. «Oh, Dios mío». Tu padre contestó esa llamada, Sebastián. Continué implacablemente. ¿Puedes imaginar lo que sintió? Su hijo mayor, en quien había confiado completamente, no solo le había estado robando dinero, sino que había acumulado deudas de juego masivas. «Yo iba a pagarlo todo», gritó Sebastián, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «Con mi herencia, todo habría estado bien. ¿Con la herencia que planeabas obtener convenciendo a tu padre de que yo tenía demencia?», repliqué. «¿Esa era tu gran plan? ¿Destrozar la confianza que tu padre tenía en mí para cubrir tus problemas de juego?». Carmen estaba llorando ahora, Miguel consolándola con brazos protectores. Roberto seguía mirando los documentos, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Pero eso no es lo peor», agregué, porque había guardado lo más devastador para el final. ¿Quieren saber qué más descubrimos cuando tu padre decidió investigar más profundamente? «No», susurró Sebastián. «No, por favor». Descubrimos que no solo habías estado robando de las cuentas comerciales, también habías falsificado la firma de tu padre en 3 ocasiones para obtener préstamos usando las propiedades familiares como garantía. El abogado Fernández se inclinó hacia adelante, claramente alarmado. ¿Falsificación de documentos? Eso es un delito federal. Yo no falsifiqué nada. Sebastián estaba entrando en pánico total. Papá me había dado permiso verbal. Él sabía que yo necesitaba ayuda. Permiso verbal para hipotecar secretamente 3 propiedades comerciales por un total de $420,000. Mi voz era ahora implacable. ¿Permiso verbal que casualmente nunca mencionaste a nadie más en la familia? Roberto se había puesto de pie, los documentos cayendo de sus manos. Sebastián, ¿hipotecaste las propiedades de papá sin decirle? Iba a decírselo. Sebastián estaba sollozando ahora. Cuando ganara lo suficiente para pagar todo. Era solo temporal. ¿Temporal? Saqué el último papel de mi carpeta. Esto es una notificación de ejecución hipotecaria. Una de las propiedades ya estaba en proceso de ser embargada por falta de pago. Mónica se puso de pie abruptamente, su rostro una máscara de horror y asco. No puedo estar aquí. No puedo escuchar más». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó hacia Sebastián. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? ¿Cómo pudiste hacérmelo a mí? Yo no sabía nada de esto». «Mónica, espera». Sebastián corrió tras ella, pero ella ya había salido del despacho, el sonido de sus tacones resonando en el pasillo hasta desvanecerse. Sebastián se quedó en la puerta, mirando hacia el pasillo vacío, antes de voltearse lentamente hacia nosotros. Sus ojos estaban rojos, su rostro hinchado, su traje perfectamente planchado ahora arrugado y desaliñado. «Esto no ha terminado», dijo, su voz ahora llena de una amargura venenosa. «Voy a impugnar este testamento. Voy a demostrar que papá fue manipulado. Voy a recuperar lo que me pertenece». Me levanté de mi silla, caminé hacia él con pasos medidos y me detuve frente a frente con el hijo que había criado,
el niño que había amado incondicionalmente, el hombre que había traicionado todo lo que le había enseñado sobre familia y honor. Sebastián, dije suavemente, todavía no has escuchado la parte más importante de todo esto. Sus ojos se llenaron de una nueva ola de miedo. ¿Qué más? Sonreí, pero no era una sonrisa de amor maternal. Era la sonrisa de alguien que había jugado un juego mucho más inteligente que su oponente. Tu padre no solo cambió el testamento, también dejó instrucciones específicas sobre qué hacer si intentabas impugnarlo. ¿Qué instrucciones? El abogado Fernández carraspeó, claramente recordando algo. Ah, ¿sí? Hay una cláusula adicional que debía leerse solo si el señor Sebastián Mendoza cuestionaba la validez del testamento. Sebastián palideció hasta volverse casi translúcido. ¿Qué más había planeado Ricardo para proteger a su familia de las mentiras y manipulaciones de Sebastián? ¿Qué cláusula secreta había incluido en el testamento que prometía ser aún más devastadora? La verdad que estaba a punto de revelarse iba a cambiar todo para siempre. El abogado Fernández abrió un cajón cerrado con llave de su escritorio y extrajo otro sobre, marcado con letras rojas que decían: «Abrir solo si Sebastián Mendoza impugna el testamento». Sus manos temblaron ligeramente mientras rompía el sello de cera que Ricardo había puesto personalmente. Sebastián se había quedado inmóvil en el marco de la puerta, como una estatua de sal, observando cada movimiento del abogado con una mezcla de terror y desesperación en sus ojos. El sudor había empapado completamente su camisa bajo el traje caro, y pude ver cómo sus manos se cerraban y abrían nerviosamente. Su padre, comenzó el abogado Fernández, desplegando los documentos con cuidado ceremonial, dejó instrucciones muy específicas sobre este escenario. Aparentemente, él anticipó que usted podría cuestionar su decisión. «Eso no es posible», murmuró Sebastián, pero su voz sonaba hueca, derrotada. «Papá confiaba en mí. Él no habría...» «Sebastián», interrumpí suavemente, «tu padre te conocía mejor de lo que creías. Después de 42 años siendo tu padre, sabía exactamente cómo reaccionarías». Carmen y Roberto se habían acercado más, curiosos pero también temerosos de lo que estaba por venir. Miguel mantenía un brazo protector alrededor de Carmen, quien había dejado de llorar, pero aún temblaba ligeramente. El abogado se aclaró la garganta y comenzó a leer. «Si mi hijo Sebastián Mendoza decide impugnar este testamento, las siguientes disposiciones entrarán en efecto inmediatamente». El silencio en la habitación era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Incluso el ruido del tráfico de la calle parecía haberse desvanecido. «Primera disposición», continuó el abogado. «Se autoriza la apertura de la caja fuerte personal ubicada en mi estudio, cuya combinación ha sido entregada únicamente a mi esposa Teresa Mendoza». Mis ojos se abrieron con sorpresa genuina. No esperaba esto. Ricardo había mencionado la caja fuerte solo una vez, semanas antes de morir, pero nunca me había dado la combinación. O al menos, eso era lo que yo creía. «¿Qué caja fuerte?», preguntó Roberto confundido. «La que está detrás del cuadro de los girasoles en el estudio de papá», respondió Carmen. «Siempre pensé que era solo decorativa». Sebastián había palidecido aún más, si es que eso era posible. «No, él no puede haber...». «Segunda disposición», siguió leyendo el abogado. «El contenido de dicha caja fuerte será presentado como evidencia adicional de las actividades fraudulentas de Sebastián Mendoza, documentación que fue recopilada durante los últimos 3 meses de mi vida». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Ricardo había estado investigando a Sebastián más profundamente de lo que yo sabía. Durante esos últimos meses, cuando yo pensaba que él simplemente estaba descansando entre tratamientos de quimioterapia, en realidad había estado construyendo un caso contra su propio hijo. «Tercera disposición», continuó el abogado, su voz volviéndose más seria. «Si Sebastián Mendoza procede con acciones legales contra este testamento, automáticamente se activará una demanda civil por fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida, con toda la evidencia siendo entregada directamente a la Fiscalía del Estado». Sebastián se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Se agarró del marco de la puerta para no caerse. «Eso no... Él no puede hacer eso», balbuceó.
Los muertos no pueden presentar demandas. No, señor Mendoza, respondió el abogado Fernández con voz profesional. Pero pueden dejar instrucciones legales para que otros lo hagan en su nombre. Su padre designó específicamente a su esposa como la ejecutora de estas acciones legales, con todos los documentos y evidencias necesarios ya preparados. Roberto se acercó a Sebastián, su rostro una mezcla de dolor y curiosidad. Hermano, ¿qué más hiciste? ¿Qué más hay que no sabemos? Nada, susurró Sebastián, pero sus ojos decían lo contrario. No hice nada más. Cuarta disposición, siguió leyendo el abogado. Se revela que durante los últimos 2 meses de mi vida contraté discretamente los servicios de un investigador privado para documentar las actividades de Sebastián Mendoza. Mi boca se abrió ligeramente. Ricardo había contratado un investigador privado sin decírmelo. Durante esos días, cuando yo pensaba que estaba durmiendo por las tardes, en realidad había estado orquestando una investigación completa sobre nuestro propio hijo. ¿Un investigador privado? Carmen se había puesto de pie, mirando alternativamente entre el abogado y yo. ¿Papá realmente hizo eso? Según estos documentos, respondió el abogado. Sí. El investigador Miguel Herrera de la agencia Herrera y Asociados tiene en su poder fotografías, grabaciones de audio y documentación completa de las actividades de Sebastián entre noviembre y enero. Sebastián se había deslizado hacia abajo por el marco de la puerta hasta quedar casi sentado en el suelo. Su rostro había adquirido un tono verdoso enfermizo. ¿Qué tipo de fotografías?, preguntó Roberto, aunque por su tono parecía no estar seguro de querer saber la respuesta. El abogado revisó los documentos. Fotografías de Sebastián en varios casinos, no solo en el Golden Palace, evidencia de transacciones financieras sospechosas y... Hizo una pausa, mirando a Sebastián con lo que parecía ser lástima. Evidencia de que había falsificado la firma de su padre en al menos 7 ocasiones adicionales, no solo las 3 que ya se conocían. ¿7 ocasiones? Mi voz salió como un susurro ahogado. Según el informe del investigador, continuó el abogado, Sebastián había estado falsificando documentos durante casi 1 año completo. Cheques, autorizaciones bancarias, documentos de inversión. La cantidad total de fondos apropiados indebidamente asciende a más de $680,000. Carmen ahogó un grito y se dejó caer en su silla. Roberto se pasó las manos por el rostro, como si estuviera tratando de despertar de una pesadilla. Eso no es todo, continuó el abogado, su voz ahora cargada de gravedad. El investigador también documentó que Sebastián había estado en contacto con agentes inmobiliarios para valorar secretamente todas las propiedades familiares, aparentemente con la intención de venderlas rápidamente después de heredar. Eso es mentira. Sebastián finalmente encontró su voz, aunque salió quebrada y desesperada. Yo nunca habría vendido las propiedades de la familia. ¿No? El abogado sacó una fotografía de la carpeta. Esta imagen fue tomada el 15 de enero, 2 semanas antes de la muerte de su padre. Lo muestra saliendo de la oficina de inmobiliaria Premium Properties con documentos en la mano. Pasó la fotografía alrededor de la mesa. Era claramente Sebastián, vestido con su traje gris favorito, saliendo de una oficina con una carpeta bajo el brazo y una expresión que no podía describirse como otra cosa que no fuera culpabilidad. Según el agente inmobiliario, continuó el abogado, usted había solicitado avalúos urgentes de todas las propiedades comerciales, diciendo que su padre quería vender rápidamente debido a su enfermedad. Roberto miró la fotografía y luego a Sebastián con una expresión de disgusto total. ¿Ibas a vender las propiedades que papá construyó durante toda su vida? ¿Las mismas propiedades que él esperaba dejar como legado familiar? No entienden. Sebastián se puso de pie tambaleándose. Yo tenía que pagar mis deudas. Si no lo hacía, ellos habrían venido por toda la familia. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos?, pregunté, aunque temía la respuesta. Sebastián me miró con ojos desesperados, como un animal acorralado. Los prestamistas privados. Cuando el casino me cortó el crédito, tuve que recurrir a otras fuentes. El horror que sentí en ese momento fue indescriptible. Mi hijo no solo había estado robando y falsificando documentos, había estado involucrado con prestamistas ilegales, poniendo en peligro a toda la familia.
¿Cuánto les debes?, preguntó Carmen. Su voz apenas un susurro. Al principio eran solo 50,000, murmuró Sebastián. Pero con los intereses, ahora son casi 400,000. El abogado Fernández había seguido leyendo mientras nosotros procesábamos estas revelaciones. Hay más, anunció. Una quinta disposición. Todos nos volteamos hacia él, aunque no estaba segura de que pudiéramos soportar más revelaciones. Su padre, dijo el abogado, mirando directamente a Sebastián, también investigó la situación con los prestamistas privados. Aparentemente, había estado recibiendo llamadas amenazantes en la casa. Mi sangre se heló. Durante las últimas semanas de vida de Ricardo, habíamos recibido varias llamadas donde nadie hablaba o donde colgaban inmediatamente. Yo había asumido que eran vendedores telefónicos o llamadas equivocadas. Según las instrucciones de su padre, continuó el abogado, si Sebastián impugna el testamento, toda esta información será entregada no solo a la policía local, sino también al FBI, ya que el uso de servicios postales y bancarios para actividades fraudulentas constituye un delito federal. Sebastián se había vuelto a deslizar hacia el suelo, su cabeza entre las manos. Él no puede hacer esto. Él está muerto. Los muertos no pueden vengarse. No es venganza, Sebastián, dije, mi voz ahora llena de una tristeza profunda. Es justicia y protección para el resto de nosotros. Pero hay una última disposición, agregó el abogado, sacando un sobre más pequeño del conjunto de documentos. Una que su padre esperaba sinceramente que nunca tendría que ser revelada. Sebastián levantó la cabeza, una chispa de esperanza desesperada en sus ojos. Su padre, continuó el abogado, dejó una propuesta alternativa. Una forma de evitar todas las acciones legales y criminales. ¿Qué propuesta? Sebastián se había puesto de pie nuevamente, aferrándose a esa esperanza como un hombre ahogándose se aferra a un salvavidas. El abogado abrió el sobre pequeño y extrajo una sola hoja de papel. Su padre ofrece pagar todas sus deudas, incluyendo las de los prestamistas privados, con una condición absoluta. ¿Cuál condición? Sebastián prácticamente gritó la pregunta. Que renuncie completamente a cualquier reclamo sobre la herencia familiar, que acepte ingresar inmediatamente a un programa de rehabilitación para adictos al juego y que se mude permanentemente fuera del estado. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era shock ni horror, era la quietud que viene cuando se presenta una decisión que cambiará toda una vida. Además, agregó el abogado, su padre dejó fondos específicos para este propósito, $450,000, suficientes para pagar todas las deudas conocidas y proporcionar un pequeño capital para comenzar una nueva vida en otro lugar. Sebastián me miró, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Papá realmente hizo esto? ¿Realmente me daría una segunda oportunidad después de todo lo que hice? Por primera vez en horas, sentí una punzada del amor maternal que había sentido por él durante toda su vida. A pesar de todo su engaño, su traición, sus mentiras, Ricardo había encontrado una forma de salvar a su hijo sin destruir al resto de la familia. Tu padre, dije suavemente, te amaba, pero también amaba a esta familia, y sabía que no podía permitir que tu autodestruir te permitiera destruirnos a todos nosotros también. ¿Aceptaría Sebastián esta oferta de redención? ¿O su orgullo y desesperación lo llevarían a tomar el camino que resultaría en su destrucción completa? La decisión que tomara en los próximos minutos determinaría no solo su futuro, sino el de toda nuestra familia. Sebastián permaneció inmóvil durante lo que parecieron horas, pero que en realidad fueron solo unos minutos. Sus ojos se movían frenéticamente, como si estuviera calculando posibilidades, sopesando opciones, tratando de encontrar una tercera alternativa que no existía. El tic-tac del reloj de pared del despacho marcaba cada segundo de su agonía interna. «No puedo», susurró finalmente, su voz quebrada, pero con un rastro de la obstinación que había mostrado desde niño. «No puedo aceptar ser exiliado como un criminal. Esta es mi familia, mi ciudad, mi vida». «Sebastián», le dije, levantándome de mi silla y acercándome a él con pasos lentos y deliberados. «Tu padre te está ofreciendo una oportunidad de oro, una forma de salir de esto sin ir a prisión». «No»,
Su voz explotó en el silencio del despacho. No voy a ser expulsado de mi propia familia. No voy a dejar que papá me castigue desde la tumba. Roberto se puso de pie, su rostro una máscara de incredulidad y dolor. Sebastián, ¿realmente no entiendes la magnitud de lo que has hecho? Has puesto en peligro a toda la familia con esos prestamistas. Has robado casi $700,000. Has falsificado documentos. ¿Y todavía crees que tienes derecho a quedarte aquí como si nada hubiera pasado? ¡Puedo arreglar todo! Sebastián se dirigió hacia mí con desesperación en los ojos. Mamá, tú tienes el poder ahora. Tú puedes darme parte de la herencia. Podemos pagar a los prestamistas. Podemos solucionar todo esto en familia. Carmen había estado silenciosa, pero ahora se levantó, sus ojos verdes brillando con una furia que yo nunca había visto en ella. ¿En familia? Su voz temblaba de indignación. ¿Tú hablas de familia después de haber intentado convencer a papá de que mamá tenía demencia? ¿Después de haber robado dinero que era para asegurar el futuro de todos nosotros? ¿Después de haber puesto en peligro nuestras vidas con criminales? Carmen, tú no entiendes la presión que yo tenía, comenzó Sebastián. ¡No! Carmen lo interrumpió, acercándose a él con pasos firmes. No me vengas con excusas. Yo entiendo perfectamente. Miguel y yo hemos luchado económicamente durante años. ¿Sabes cuántas veces quisimos pedirle ayuda a papá para la hipoteca de nuestra casa? Pero ¿sabes qué? No lo hicimos porque respetábamos su esfuerzo y su sacrificio. Roberto asintió, su voz cargada de emoción. Y yo, ¿cuántas veces mi arte no se vendía y no tenía dinero ni para los materiales básicos? Pero jamás se me ocurrió robar de las cuentas de papá. Trabajé en restaurantes, en construcción, en lo que fuera necesario para mantener mi dignidad. Sebastián los miró, pero en lugar de mostrar remordimiento, su expresión se endureció con resentimiento. «Ustedes no entienden», murmuró, su voz volviéndose venenosa. «Ustedes siempre fueron los favoritos. Carmen, la niña perfecta que nunca hizo nada malo. Roberto, el artista sensible que papá siempre defendía. Pero yo era quien tenía que cargar con todas las expectativas. Yo era quien tenía que ser exitoso, quien tenía que continuar el legado familiar. ¿Expectativas? Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. ¿Tu padre te puso la expectativa de robar? ¿Te puso la expectativa de apostar? ¿Te puso la expectativa de mentir sobre la salud mental de tu propia madre? Él me presionó para ser perfecto. Sebastián gritó, todas sus defensas finalmente colapsando. Desde que era niño, todo era Sebastián tiene que ser el líder, Sebastián tiene que hacerse cargo del negocio, Sebastián tiene que ser el ejemplo. Nunca tuve la libertad de cometer errores como ustedes. El abogado Fernández, que había permanecido profesionalmente silencioso durante este intercambio familiar, carraspeó suavemente. «Señor Mendoza», dijo, dirigiéndose a Sebastián, «necesito una respuesta definitiva. ¿Acepta los términos establecidos por su padre o debo proceder con las acciones legales?» Sebastián se volteó hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de desesperación y furia. «Quiero ver el contenido de la caja fuerte primero. Quiero ver toda esta supuesta evidencia antes de tomar cualquier decisión». El abogado miró hacia mí. «Señora Teresa, la combinación de la caja fuerte...» «Un momento», lo interrumpí. De repente, recordé algo que había pasado por alto completamente. «Sebastián, antes de que veamos la caja fuerte, hay algo que necesitas saber. Algo que ni siquiera yo sabía hasta ahora». Todos me miraron con curiosidad y preocupación. «El día antes de morir», continué, mi voz volviéndose suave pero firme, «tu padre me pidió que me sentara a su lado. Estaba muy débil, apenas podía hablar, pero me dijo algo que pensé que era delirio causado por la medicación». «¿Qué te dijo?», preguntó Roberto. «Me dijo, Teresa, cuando yo me vaya, vas a descubrir que Sebastián no es quien creías que era, pero también vas a descubrir que yo no fui el padre que debería haber sido con él». Sebastián palideció, pero permaneció en silencio. No entendí qué quería decir en ese momento, continué. Pero ahora, después de todo lo que hemos descubierto hoy, creo que finalmente lo entiendo. Caminé hacia la ventana del despacho, mirando hacia la calle donde la vida continuaba normalmente, ajena al drama que se desarrollaba en esta habitación. «Tu padre», dije, sin volverme hacia Sebastián, «se culpaba a sí mismo por lo que te habías convertido.
Él sentía que al presionarte tanto para ser perfecto, te había negado la oportunidad de aprender de tus errores cuando eran pequeños y manejables. «Mamá», la voz de Sebastián sonaba quebrada. «Pero también me dijo algo más», continué, volteándome finalmente para mirarlo directamente a los ojos. Me dijo, si Sebastián elige la redención sobre el orgullo, ayúdalo. Si elige el orgullo sobre la redención, protege a la familia. El silencio que siguió era espeso con emociones no expresadas. Carmen tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Roberto mantenía la cabeza gacha, claramente procesando lo que acababa de escuchar. «¿Y qué eliges tú, mamá?», preguntó Sebastián, su voz apenas un susurro. «¿Vas a ayudarme o vas a proteger a la familia?». Lo miré durante un largo momento. Este hombre de 42 años, que una vez había sido mi bebé, mi niño pequeño que corría hacia mí cuando tenía pesadillas, mi adolescente rebelde que siempre volvía a casa para las cenas familiares. «Sebastián», dije finalmente, «yo ya elegí. Desde el momento en que descubrí lo que estabas haciendo, elegí proteger a esta familia. Pero tu padre, incluso en su dolor y decepción, todavía te ama lo suficiente como para darte una salida. Entonces veamos la caja fuerte», dijo Sebastián, su voz ahora dura como el acero. «Veamos toda esta evidencia, y después decidiremos quién tiene razón y quién no». El abogado Fernández asintió y marcó un número en su teléfono. «Señor Herrera, somos el abogado Fernández. Necesitamos que se reúna con nosotros en la residencia Mendoza en 1 hora para la apertura de la caja fuerte». «Sí, exacto. Gracias». Colgó y nos miró a todos. «El investigador privado nos encontrará en su casa. Él tiene las llaves de evidencia que respaldan todo lo que hemos discutido hoy». 2 horas después, estábamos todos reunidos en el estudio de Ricardo. La habitación olía aún a su colonia y a los libros de cuero que tanto amaba. Su silla favorita seguía teniendo la marca de su cuerpo, y su taza de café de la mañana de su último día aún estaba sobre el escritorio, como si hubiera salido por un momento y fuera a regresar. Miguel Herrera, el investigador privado, era un hombre de unos 50 años, delgado pero fuerte, con ojos penetrantes que parecían verlo todo. Llevaba una maleta negra que claramente contenía más secretos de los que cualquiera de nosotros estaba preparado para enfrentar. Carmen retiró el cuadro de los girasoles, revelando una caja fuerte digital moderna empotrada en la pared. Ricardo siempre había sido meticuloso con la tecnología y esta caja fuerte no era la excepción. «La combinación», dijo el abogado, consultando sus notas, «es 04-15-1978. Mi corazón se saltó un latido. Esa era la fecha de nuestro primer beso, el día que Ricardo me pidió que fuera su novia cuando teníamos 18 años. Incluso en sus últimos días, incluso planeando para proteger a la familia de su propio hijo, Ricardo había usado una fecha que representaba amor y esperanza. Con manos temblorosas, ingresé la combinación. La caja fuerte se abrió con un suave clic. Adentro había carpetas, fotografías, grabaciones en dispositivos USB y algo que me heló la sangre: una pistola. «¿Papá tenía una pistola?», susurró Roberto. El investigador Herrera se acercó. «Su padre la adquirió el mes pasado, después de recibir amenazas directas de los prestamistas de Sebastián. Aparentemente, ellos habían comenzado a vigilar la casa». Sebastián se había puesto completamente pálido. No sabía que habían llegado tan lejos». «¿No sabías?». Mi voz era ahora fría como el hielo. «¿No sabías que tu padre, un hombre de 70 años muriendo de cáncer, había comprado una pistola porque tenía miedo de que los criminales con los que te habías involucrado vinieran a lastimarnos?» El investigador abrió su maleta y comenzó a sacar archivos. «Señora Teresa, lo que voy a mostrarles ahora es muy perturbador. Su esposo me pidió específicamente que documentara no solo las actividades financieras de Sebastián, sino también las amenazas que estaba recibiendo la familia». Puso sobre el escritorio de Ricardo una serie de fotografías. Mostraban hombres en coches oscuros estacionados frente a nuestra casa, tomando fotos. Mostraban a estos mismos hombres siguiendo a Carmen cuando salía de su trabajo. Mostraban a uno de ellos acercándose a Roberto en su estudio de arte. «Dios mío», murmuró Carmen, cubriéndose la boca con horror. «Ese hombre, yo lo vi varias veces el mes pasado.
Pensé que era coincidencia. No era coincidencia, respondió el investigador. Estaban mapeando las rutinas de toda la familia. Según mis fuentes en la policía, este es el modus operandi estándar de esta organización de prestamistas. Presionan al deudor amenazando a toda su familia. Sebastián se había dejado caer en la silla de Ricardo, su cabeza entre las manos. Yo no sabía... Nunca pensé que llegarían tan lejos. Pero hay más, continuó el investigador, sacando una grabadora pequeña. Su padre logró grabar una de las llamadas amenazantes. ¿Quieren escucharla? Miré a mis otros hijos. Carmen asintió con determinación. Roberto también. Sebastián mantenía la cabeza gacha, pero no protestó. El investigador presionó play, y la voz de Ricardo, débil pero clara, llenó la habitación. «¿Hola? Señor Mendoza». La voz del otro lado era áspera, amenazante. «Su hijo nos debe mucho dinero». Ya hablé con Sebastián sobre esto. Señor Mendoza, escúcheme bien. Su hijo ha tenido suficiente tiempo. O nos paga los $400,000 antes del fin de este mes, o empezaremos a cobrárselos a su familia de otras maneras. ¿Qué quiere decir con eso? Su hija Carmen es muy bonita. Sería una lástima que algo le pasara de camino al trabajo. Y su hijo Roberto, el artista, sería terrible si su estudio sufriera un incendio. La voz de Ricardo tembló. No toquen a mis hijos. Entonces consiga el dinero, viejo. Su hijo metió a toda su familia en esto. Ahora toda su familia va a pagar. La grabación terminó, y el silencio que siguió era ensordecedor. Carmen estaba sollozando. Roberto tenía los puños cerrados, temblando de rabia. Y Sebastián finalmente levantó la cabeza, y vi algo en sus ojos que no había visto en décadas. Remordimiento genuino. Papá murió cargando con este miedo, susurré, mi voz quebrada por la emoción. Murió preocupándose por todos nosotros, sabiendo que su propio hijo había puesto a toda la familia en peligro. Sebastián se puso de pie lentamente, caminó hacia mí y por primera vez en años se arrodilló frente a mi silla. «Mamá», dijo, su voz quebrada por las lágrimas, «acepto la oferta de papá. Me iré, pagaré las deudas, buscaré ayuda, pero por favor, perdóname algún día». Era el momento de la decisión final. ¿Sería esta confesión suficiente para comenzar la sanación de nuestra familia destrozada? ¿O el daño era ya demasiado profundo para ser reparado? Miré a mi hijo arrodillado frente a mí, este hombre que había causado tanto dolor, pero que finalmente parecía entender la magnitud de sus acciones. Sus lágrimas eran reales, su arrepentimiento palpable, pero las heridas que había infligido en nuestra familia eran profundas y tardarían mucho tiempo en sanar. Extendí mi mano y toqué suavemente su mejilla, como había hecho miles de veces cuando era niño y tenía pesadillas. «Sebastián», dije con voz suave pero firme, «el perdón no es algo que se da en un momento. Es algo que se construye día a día, decisión a decisión. Si realmente quieres mi perdón, vas a tener que ganártelo». Él asintió, su rostro aún húmedo por las lágrimas. «Lo entiendo, mamá. Haré lo que sea necesario». El abogado Fernández, que había observado toda esta escena familiar con discreción profesional, carraspeó suavemente. «Señora Teresa, ¿procedo entonces con los arreglos para el pago de las deudas del señor Sebastián?» «Sí», respondí, aunque cada palabra me costaba un esfuerzo emocional enorme, pero con condiciones adicionales a las que estableció Ricardo. Sebastián me miró con curiosidad y esperanza. «Primera condición», continué, ayudándolo a ponerse de pie. «Antes de irte, vas a llamar personalmente a cada persona de esta familia para disculparte. No disculpas generales, sino reconocimiento específico del daño que les causaste». «Segunda condición», agregué, dirigiéndome hacia el escritorio de Ricardo. «Vas a escribir una carta completa a tu padre, una carta que leeremos en su tumba, donde le expliques exactamente qué entiendes que hiciste mal y cómo planeas honrar su memoria». Carmen se había acercado, secándose las lágrimas con el pañuelo que había estado retorciendo durante toda la tarde. «Sebastián», dijo con voz temblorosa pero determinada, «quiero que sepas que durante meses tuve pesadillas pensando que algo malo le pasaría a mis hijos.
Ahora entiendo por qué. Sebastián la miró directamente a los ojos. Carmen, yo no sabía que ellos habían llegado tan lejos contigo. Si hubiera sabido... Pero tendrías que haberlo sabido, interrumpió Roberto, acercándose también. Cuando te involucras con criminales, pones en peligro a todos los que amas. Eso es algo que cualquier adulto responsable entiende. El investigador Herrera había estado organizando silenciosamente todos los documentos. Señora Teresa, dijo, necesito informarle que estos prestamistas aún representan una amenaza activa. Hasta que se les pague completamente, su familia sigue en peligro. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté. Si procedemos inmediatamente, respondió el abogado Fernández, puedo tener los fondos transferidos en 48 horas. Pero necesitaremos que Sebastián esté presente para firmar todos los documentos de transferencia y para confirmar con los prestamistas que la deuda está completamente saldada. Y después, agregué, mirando fijamente a Sebastián, te vas inmediatamente, sin despedidas prolongadas, sin intentos de cambiar de opinión. Te vas y no regresas hasta que hayas completado al menos 2 años de tratamiento exitoso. Sebastián asintió. ¿Y si completo el tratamiento? ¿Si demuestro que he cambiado realmente? Fue Carmen quien respondió, sorprendiéndonos a todos. Si realmente cambias, si realmente te conviertes en el hermano que solíamos conocer, entonces hablaremos. Pero tiene que ser un cambio real, no palabras bonitas. Roberto asintió en acuerdo. Y tiene que incluir compensación por todo el dolor que has causado. No solo dinero, sino esfuerzo real para reconstruir la confianza. Durante las siguientes 2 semanas, nuestra casa se convirtió en una especie de centro de operaciones legal y financiera. El abogado Fernández trabajó incansablemente para desenredar todas las complicaciones financieras que Sebastián había creado. El investigador Herrera coordinó con las autoridades para asegurar que el pago a los prestamistas fuera documentado apropiadamente, protegiéndonos de futuras reclamaciones. Mónica había iniciado los trámites de divorcio inmediatamente después de la lectura del testamento. Vino a verme una tarde, 2 días antes de que Sebastián se fuera. Señora Teresa, me dijo, sentada en el mismo sofá donde solíamos tomar té juntas cuando las cosas eran más simples. Quiero que sepa que yo realmente no sabía nada sobre las deudas de juego o el dinero robado. Te creo, Mónica, le respondí. Sebastián siempre fue muy hábil para compartimentar su vida. Pero debería haberlo notado, continuó, sus ojos llenándose de lágrimas. Todos esos viajes de negocios repentinos, todas esas noches que llegaba tarde oliendo a alcohol, debería haber hecho más preguntas. No te culpes por confiar en tu esposo, le dije, tomando su mano. La traición duele más cuando viene de alguien en quien deberías poder confiar completamente. El día antes de su partida, Sebastián cumplió mi segunda condición. Fuimos todos al cementerio, al lugar donde descansaba Ricardo bajo un hermoso roble que habíamos plantado juntos cuando compramos los terrenos familiares años atrás. Sebastián había escrito una carta de 3 páginas. Con voz quebrada, la leyó completa mientras todos escuchábamos. Papá, no sé si puedes escucharme desde donde estés, pero necesito decirte estas cosas. Durante años culpé mi comportamiento a la presión que sentía de ser tu hijo mayor. Te culpé por tener expectativas altas, por confiar en mí con responsabilidades importantes, por creer que yo era mejor de lo que realmente era. Ahora entiendo que tú no me fallaste a mí. Yo te fallé a ti. Te fallé cuando tomé la primera apuesta, en lugar de venir a hablarte sobre mis problemas financieros. Te fallé cuando robé dinero, en lugar de pedir ayuda. Te fallé cuando mentí sobre mamá, en lugar de admitir mis errores. Pero la forma más terrible en que te fallé fue poniendo a nuestra familia en peligro. Sé que pasaste tus últimos meses de vida preocupándote por la seguridad de mamá, Carmen y Roberto, por mi culpa. Sé que compraste una pistola porque tenías miedo de que los criminales con los que me había involucrado lastimaran a las personas que más amabas. No puedo deshacerlo, papá. No puedo quitarte esa preocupación que cargaste hasta tu último día. Pero puedo prometerte que voy a dedicar el resto de mi vida a asegurarme de que el daño que causé se detenga conmigo. Voy a buscar ayuda real. Voy a trabajar para entender por qué tomé las decisiones que tomé.
Y si algún día soy lo suficientemente afortunado como para que esta familia me perdone, voy a pasar el resto de mi vida demostrando que merezco ese perdón. Gracias por amarme lo suficiente como para salvarme, incluso cuando yo no merecía ser salvado. Espero algún día poder hacerte sentir orgulloso de ser mi padre. Cuando terminó de leer, todos estábamos llorando, incluso Miguel, que había conocido a Ricardo solo durante los últimos años de su vida. Esa noche, Sebastián hizo las llamadas telefónicas que le había pedido. Llamó a cada uno de sus primos, a sus tíos, a los amigos cercanos de la familia, disculpándose específicamente por las mentiras que había dicho sobre mi salud mental y explicando que cualquier confusión sobre la herencia había sido causada por sus propias acciones, no por manipulación de mi parte. A la mañana siguiente lo acompañamos al aeropuerto. Había elegido un programa de rehabilitación en Oregon, lejos de las tentaciones y asociaciones de nuestra ciudad, pero no tan lejos como para que pareciera que estaba huyendo del país. «Mamá», me dijo en el momento de despedirse, «sé que probablemente no lo creas ahora, pero algún día voy a hacerte sentir orgullosa de ser mi madre otra vez». «Sebastián», le respondí, abrazándolo por última vez, «nunca dejé de estar orgullosa de ser tu madre. Lo que perdí fue el orgullo por las decisiones que tomaste. Si trabajas duro, si cambias realmente, esa es una diferencia que puedes arreglar». Los meses que siguieron fueron de sanación lenta pero constante. Carmen pudo finalmente pagar la hipoteca de su casa completamente, y Miguel comenzó a escribir un libro sobre historia local que siempre había querido publicar. Roberto abrió su estudio de arte y, para nuestra sorpresa, comenzó a recibir encargos importantes de toda la región. En cuanto a mí, decidí usar parte de la herencia de Ricardo para establecer la Fundación Ricardo Mendoza para Familias en Crisis, específicamente diseñada para ayudar a familias que estaban lidiando con adicciones al juego y las complicaciones financieras que esas adicciones crean. 6 meses después de la partida de Sebastián, recibí una carta de él. No una disculpa esta vez, sino un informe de progreso. Había completado exitosamente la primera fase de su tratamiento. Había conseguido un trabajo en una empresa de contabilidad pequeña. Había comenzado a asistir a reuniones de jugadores anónimos religiosamente. «Cada día es una decisión», escribía. «Cada día tengo que elegir entre la persona que era y la persona que quiero ser. Algunos días es fácil. Otros días quiero llamarte llorando y pedirte que me permitas volver a casa. Pero entonces recuerdo la expresión en el rostro de papá en esa grabación, cuando esos hombres lo amenazaron, y recuerdo por qué estoy aquí». 1 año después, Mónica vino a visitarme. Había rehecho su vida completamente, había vuelto a estudiar enfermería y trabajaba en un hospital local. «¿Has sabido algo de él?», me preguntó. «Recibo una carta cada mes», le respondí. «Siempre es honesta sobre sus luchas. Nunca pide volver. Solo me mantiene informada de su progreso». «¿Cree que realmente va a cambiar?», pensé cuidadosamente antes de responder. Creo que Sebastián finalmente entendió el costo real de sus decisiones. No solo el costo financiero, sino el costo emocional para todas las personas que lo amaban. Esa es una lección que algunos aprenden demasiado tarde para importar. Para él, espero que no sea demasiado tarde. 2 años después de su partida, recibí una llamada diferente. Sebastián había completado su programa de tratamiento y quería saber si podía visitarnos por un día. No para quedarse, no para pedir que las cosas volvieran a ser como antes, sino para mostrar a su familia quién se había convertido. Carmen, Roberto y yo hablamos durante horas antes de decidir. Finalmente, acordamos que podía venir, pero con condiciones. Sería una visita de un solo día, en un lugar público, y estaría acompañado por su consejero de rehabilitación. Cuando lo vi en el aeropuerto, casi no lo reconocí. El hombre arrogante y desesperado que se había ido había sido reemplazado por alguien más delgado, más calmado, con una tranquilidad en los ojos que no había visto desde que era un niño pequeño. «Hola, mamá», me dijo simplemente. «Hola, hijo», le respondí. Pasamos el día en el parque donde solíamos llevar a los niños cuando eran pequeños. Sebastián nos contó sobre su trabajo, sobre las reuniones de apoyo a las que asistía,
sobre los otros adictos en recuperación que se habían convertido en su nueva familia de apoyo. Pero lo más importante fue que nos pidió perdón no solo por lo que había hecho, sino por quién había sido durante años antes de que todo colapsara. Puedo ver ahora, nos dijo, que mi problema no comenzó con las apuestas, comenzó con la mentira, con pretender ser alguien que no era para impresionar a gente que no importaba, mientras lastimaba a las personas que realmente me amaban. Cuando llegó el momento de que regresara a Oregon, Carmen fue la primera en abrazarlo. «Manténgase en contacto», le dijo, «pero mantente también en tratamiento». Roberto le dio la mano. «Todavía no confío en ti completamente», le dijo honestamente, «pero respeto el trabajo que has hecho». Y yo lo abracé como no lo había abrazado en años. «Estoy orgullosa del hombre en que te estás convirtiendo», le susurré. «Tu padre también estaría orgulloso». Han pasado 5 años desde esa lectura del testamento que cambió todo. Sebastián ahora vive en Portland, Oregon, donde dirige un programa de rehabilitación para adictos al juego. Nos visitamos 2 veces al año, y nuestra relación, aunque diferente, es honesta y real de maneras que nunca había sido antes. Carmen y Roberto han prosperado, no solo financieramente, sino como personas. Aprendieron que las crisis familiares, aunque dolorosas, pueden fortalecer a quienes eligen enfrentarlas con honestidad y coraje. Y yo aprendí que a veces el amor verdadero requiere decisiones duras. Ricardo sabía que salvar a Sebastián significaba alejarlo de nosotros temporalmente. Sabía que proteger a la familia significaba confrontar verdades dolorosas. La herencia que realmente importaba no eran los millones de dólares o las propiedades. Era la lección de que las familias pueden sobrevivir incluso la traición más profunda si eligen la verdad sobre la comodidad, la responsabilidad sobre las excusas y la redención sobre la condena. Cada martes por la tarde visito la tumba de Ricardo. Le cuento sobre Sebastián, sobre Carmen y Roberto, sobre los nietos que están creciendo en un ambiente de honestidad que habríamos perdido si no hubiéramos enfrentado la verdad. «Lo hiciste bien, mi amor», le susurro siempre antes de irme. «Salvaste a nuestro hijo sin sacrificar a nuestra familia. Eso es exactamente lo que un padre debería hacer». Y en esos momentos, con el viento moviéndose entre las hojas del roble que plantamos juntos, casi puedo sentir que él me está escuchando y que finalmente está en paz.